¿Qué tal, Luis? Buenas tardes, un saludo grande. Acá arrancamos con la información en lo que corresponde a la guerra en Ucrania, pero en un ángulo diferente, porque la Liga Profesional de Fútbol de Ucrania, que había parado por la invasión de Rusia, logró retomar con algunos equipos ya el año pasado, pero bueno, finalmente varios clubes tuvieron que moverse del sur invadido, del Luhansk, y de lo que es el Donetsk para mudarse a lo que es la capital Kiev, pero el fútbol profesional se siguió jugando y se convirtió en un ejemplo de desafío hacia los rusos, de que no van a exterminar a Ucrania y que con su cultura pensaban seguir adelante. Los equipos se turnan y, por supuesto, como en toda Ucrania, las alarmas y las sirenas de bombardeos permanentemente. En este caso, un partido, Luis, anoche llegó a durar 5 horas. Wow. Jugaban Dnipro contra Olenskaya y de entrada ya empezaron 20 minutos más tarde porque sonaban las alarmas. Los equipos precalientan en el búnker, salen a jugar a veces con público, a veces sin público, por supuesto entradas gratuitas. Este partido, que por el momento bate el récord, casi 4 horas 40 duró, entre idas y venidas, entre idas al búnker, entre vueltas, y el campeonato ucraniano de fútbol, que se juega a 16 equipos. Increíblemente, los equipos ucranianos que intervienen en competiciones europeas lo siguen haciendo, pero salen en tren desde Ucrania y a unos hacen base o en Alemania o en Polonia. En situaciones realmente precarias, el fútbol se ha convertido en un elemento de desafío y va cambiando, y son flexibles con los fixtures, con las fechas, porque muchos muchachos que juegan al fútbol también tienen que servir en las Fuerzas Armadas ucranianas. Por lo tanto, como pasa, ha habido muertos, ha habido heridos graves, pero el fútbol continúa en este caso con una duración récord de un partido, Luis. Bueno, salgamos de aquí, vamos a Portugal. Ayer contamos de la conmoción que provocó la caída del gobierno de Portugal por denuncias de corrupción. ¿Qué ha ocurrido? Sí, gran crisis política en los dos países que integran la península ibérica, en Portugal y en España. Ayer el primer ministro Antonio Costa presentó la renuncia. El presidente Sousa se la aceptó, acusado de tráfico de influencias, de dar licitaciones, contratos de licitaciones en la explotación de litio. Portugal es el principal productor de litio en Europa. El gobierno, el primer ministro socialista, se vio acusado por la justicia, que mostró evidencia, enseguida presentó la renuncia, se la aceptaron. Ahora, ¿qué va a pasar en Portugal? Hay un primer ministro y hay un presidente. El presidente va al Senado y dice: si acá no se logra un consenso internamente, vamos a tener que llamar a elecciones, y parece que es el panorama que se viene. En Portugal, esta elección que hubo allá en el 2022, termina, este mandato termina de repente, y al no haber un consenso, se vienen elecciones generales en Portugal. Realmente una crisis enorme. Insisto, esto es por la explotación del litio y por la producción de hidrógeno, donde realmente se vio una manipulación de los contratos y un favoritismo a los amigos del primer ministro. Por ahí a alguien le suena familiar esto ya. Vamos a cruzarnos a España y vamos a ver una manifestación muy multitudinaria. La verdad es que era gran cantidad de gente protestando contra el jefe de gobierno Sánchez. Así es, del otro lado de la frontera, en España, en Madrid, en lo que es el centro, en la vía castellana, se han juntado miles y miles de personas. Ya van 4 días de protestas. ¿Qué pasa? Ganó un candidato la elección, no logró una mayoría absoluta, no tuvo consenso en el Parlamento. El rey, que no sabe qué hacer, le ofrece a uno: tráigame el consenso y forme el gobierno. Todo indicaba que Pedro Sánchez se iba. Bueno, ahora parece que Pedro Sánchez está dispuesto a negociar. ¿Te acordás en el 2017 que hubo una declaración de independencia en Cataluña? Sí. Esta gente encabezada por Carles Puigdemont se ven como perseguidos políticos. De hecho, están acusados de golpistas, de sedición. Se han exiliado a Bélgica, pero Pedro Sánchez encuentra en negociación con estos separatistas catalanes la llave para seguir en el poder. ¿Qué pasa?
la derecha se opone y ha colmado las calles de Madrid diciendo esto es traición, no se puede darle una amnistía como sugiere Pedro Sánchez a esta gente que quiere disolver España como país, que quiere volver a dividirnos como en la época precolombina. Por eso los de derecha salieron a las calles a protestar, la derecha y la extrema derecha, y Pedro Sánchez que dice hay que conversar, así es una anarquía, y por supuesto, bueno, esta línea tan fina de consensuar e integrar todas las fuerzas a traición, como lo llaman muchos. Hay gente acá acusada de traición y esta amnistía que sugiere Pedro Sánchez no es aceptada por la mayoría de los españoles. Tengo que interrumpirte, Cristian, porque hay información urgente en La Nación Más.